Un día te despiertas y resulta que eres un nuevo ser, con habilidades sorprendentes como visión de rayos X o la habilidad de soportar el frío. Vale, esto no va a poder pasar de la noche a la mañana, pero la evolución del hombre, desde el Australopithecus pasando por el Homo erectus hasta llegar al Homo sapiens que somos hoy en día, ha sufrido una serie de cambios, modificaciones y conductas que nos definen como seres humanos y, de alguna manera, nos ha convertido en mejores organismos. Los primeros seres humanos empezaron a cazar y recolectar comida. Luego llegaron las herramientas de piedra, posteriormente la colonización de territorios y el descubrimiento del fuego, la indumentaria, etc. Pero luego, algo cambió. Pasamos de ser Homo antecesor a ser Homo heidelbergensis. Hace aproximadamente 600.000 años, aquellas criaturas poseían grandes cráneos de 1.200 centímetros cúbicos y mandíbulas salientes, mayor apertura nasal y, posiblemente, un primer lenguaje simbólico. Los primeros fósiles se hallaron cerca de la ciudad alemana de Heidelberg, y de ahí su nombre. Finalmente, fueron dos Homo los que dominaron el mundo: el Homo neanderthaliensis, el famoso hombre de Neandertal, que habitó Europa, Oriente Próximo y Asia Central, y el Homo sapiens, aparecidos en África, por las zonas de Etiopía, Israel, Marruecos y Sudáfrica principalmente. Sin embargo, los neandertales, al haber vivido al mismo tiempo que el Homo sapiens, se cree que la selección natural y la competencia habría favorecido a este último. No obstante, la genética es una ciencia muy exacta y muchos humanos de hoy en día poseen índices genéticos de Homo neanderthaliensis. Esto significa que el cruce entre especies debió ser algo normal. Pero cuando el Neandertal desapareció, abrió el paso para la evolución del Homo sapiens. Y entonces, este se convirtió en lo que llamamos, hoy en día, como los humanos modernos. Dotados de comportamiento y fisionomía moderna y cuyos primeros restos datan de hace 195.000 a 140.000 años. Esta especie habría sido de tez oscura y habría conquistado el mundo entero, extinguiendo activa o accidentalmente al resto de las especies del género Homo y generando la humanidad que conocemos hoy en día. Pero, ¿qué sigue? Pues se cree, según estudios genéticos y estadísticos, que el ser humano ya debería de estar en su etapa de la siguiente evolución. Es decir, que estamos viviendo hoy en día, para quienes miran este video, una época en la que tarde o temprano los humanos experimentaremos un cambio, y ese cambio, de acuerdo a los estudiosos, se dará en diversas partes de nuestros cuerpos, pero principalmente en la estatura, la psique y el cerebro. ¿Podríamos convertirnos en seres superiores? ¿Seremos más inteligentes? ¿Podríamos desarrollar habilidades telepáticas? ¿Nos fusionaremos con la tecnología? Y yo soy el documentalista, y esto es Homo Sapiens 2.0. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Los indicios de que algo está ocurriendo actualmente pueden ser muchos. Cada día nacen personas con capacidades increíbles que llevan a los científicos a pensar que quizás el ser humano está entrando en una etapa de evolución.
Por ejemplo, las personas con el síndrome del sabio o savant son personas que tienen una isla de genio, que contrasta de forma marcada e incongruente con la discapacidad general de un ser humano. Cualquiera que sea la habilidad particular del sabio, siempre está vinculada a una memoria masiva. Los sabios con talento son aquellas personas en las que las habilidades musicales, artísticas, matemáticas u otras habilidades especiales son más prominentes y están más perfeccionadas, generalmente dentro de un área de especialización única, y son muy visibles cuando se las considera en contra de su desventaja general. De este modo, existen personas con la habilidad de poder memorizar un libro completo y luego de leerlo, otra persona puede preguntar: ¿recuerdas lo que decía en la página 137, en el segundo párrafo, en el tercer renglón? E increíblemente, una persona de este tipo, con el síndrome del genio, puede recordarlo casi como si lo estuviera reviviendo. Pero hay un problema. Estas personas con este tipo de habilidades suelen tener problemas relacionados con otras áreas del cerebro que no sean propias de la memoria. Es muy común que un savant o sabio de este tipo tenga autismo o fobias muy marcadas y que le impidan poder desarrollar una vida como la mayoría de nosotros consideramos como normal. No obstante, hay una esperanza. Algunos científicos dicen que tarde o temprano comenzarán a nacer humanos con estas facultades, pero sin las limitaciones ya mencionadas. Y esto se puede dar por el factor hereditario. Un savant padre, pareja de una mujer normal, pueden procrear un hijo o hija con las habilidades del padre y la normalidad de la madre. Por supuesto, para que esto suceda deben tomarse en cuenta muchos factores que por ahora no discutiremos, pero al menos esta es una posibilidad. Algunos ejemplos de personas de este tipo son Stephen Wiltshire, un artista diagnosticado con autismo, pero que posee una memoria fotográfica de tal forma que puede llegar a trazar el plano de una ciudad completa con tan solo un vistazo. Ingo Swann. De acuerdo a diversos reportajes, se dice que él podía viajar con su mente y ver objetos a miles de kilómetros de distancia. El mismo Pentágono de los Estados Unidos lo contrató para espiar experimentos rusos y sorprendentemente logró describir el anillo de Júpiter, del que hasta ese entonces no se tenían detalles. Otra evidencia de que los seres humanos estamos evolucionando son los llamados niños índigo. Como bien sabes, en este canal tratamos temas de todos los tipos, y el tema espiritual no es la excepción. Los niños índigo comenzaron a surgir desde hace varias décadas. Algunos dicen que desde los años 70 u 80, otros incluso van más allá. Actualmente se cree que 1 de cada 10 niños o niñas son índigos. De acuerdo a los expertos en el tema, el aura de las personas se puede dividir en capas y a su vez en colores, formando así en un ser humano normal una especie de arco iris en el aura. Ahora bien, las personas nacidas como niños índigo poseen una capa extra de su aura, y el color de esta capa es el color índigo, de ahí su nombre. Se cree que los índigo son almas dotadas, con la clara misión de desafiar y cambiar la realidad. Son altamente impulsados y creativos con una percepción que ve a través de las normas establecidas de la sociedad. Los índigos ven el mundo de una manera diferente. Son musical y artísticamente dotados, crean cambios y a menudo no encajan con el estereotipo de la sociedad. Se dice que Albert Einstein era un niño índigo.
Constantemente peleaba con sus maestros, tenía malas notas en la escuela y casi no tenía amigos. Sin embargo, cuando tuvo la oportunidad de trabajar él solo, desarrolló teorías e hizo descubrimientos asombrosos. Más recientemente se ha hablado de un Steve Jobs, un Jeff Bezos o un Elon Musk, entre otros. Estas son personas que nacieron para cambiar el mundo como lo conocemos. Por otro lado, tenemos a los niños cristal. Supuestamente son una nueva generación del siglo XXI. Son personas con habilidades para manifestar el poder del amor y la compasión. Elementos que sin duda serían buenos para nuestra población en general, sobre todo en estos tiempos. En fin, los individuos llamados niños cristal desde pequeños miran el mundo con serenidad. Poseen una gran capacidad afectiva que les permite sentirse muy conectados con los demás y por eso a menudo se involucran pacíficamente en reclamar todo tipo de cuestiones por otras personas o por el medio ambiente. Conectan profundamente con la energía de la naturaleza y disfrutan de la tranquilidad. Superpoderes humanos. Alrededor del mundo hay personas con habilidades increíbles, literalmente hablando, como el caso de Natasha Demkina, una mujer dotada con una especie de visión de rayos X que le permite ver a través de la piel de las personas. ¿Lo ves? Te lo dije, que era increíble. Pero puedes ver videos en línea de ella y de sus habilidades. Pero ¿qué pasa con la interacción de los humanos con otras especies? Kevin Richardson posee una habilidad extraordinaria, la de entenderse con los animales. Muchos no se lo explican, pero este hombre, de alguna manera, puede entenderse con los leones. Y si hablamos de comida y el agua, el experto en esto es Prahlad Jani. De acuerdo a los científicos, una persona no podría sobrevivir más de 3 días sin beber agua o comer algo con líquidos. Prahlad Jani asegura que no ha ingerido ni agua ni comida por más de 80 años. Por supuesto, los científicos no le creyeron. Así es que alguien lo retó a mantenerse sin beber ni comer durante 10 días. Tiempo más que suficiente para que una persona muera de sed. Pues fue encerrado bajo llave para ser estudiado y 10 días después, increíblemente, fue hallado sano y salvo. Otro ejemplo de un humano con poderes o habilidades extraordinarias es Wim Hof. Él es conocido como el hombre de hielo, pues entre otras muchas hazañas, ha pasado más de 2 horas bajo el hielo sin que la temperatura de su cuerpo disminuyera. De acuerdo a lo que él dijo a los medios, esto se logra con meditación. Goktai sufrió una terrible fiebre en 1973. Desde entonces, algo pasó con su cerebro. Es incansable. Este hombre prácticamente no duerme desde entonces. Pasa las noches leyendo o escuchando música y su cuerpo no sufre los estragos de una desvelada. Y así, alrededor de todo el mundo podemos encontrarnos con muchas personas cuyos talentos, habilidades o poderes van más allá de lo normal. Ahora imagina un ser humano que tuviera todas estas capacidades. Es decir, una mujer o un hombre que no sintiera la necesidad de comer, dormir, que fuera telépata, que no le afecte el frío, que tenga una supermemoria y que sea una persona sincera, emocional, revolucionaria y que trabaje en pro de la humanidad. Definitivamente sería una nueva clase de humano. Pero aún hay más. Examinemos
Por ejemplo, el término cyborg. Es bastante claro. Su definición se da por las dos palabras en inglés que confirman esta expresión: cyber y organism. Y quienes acuñaron el término fueron los científicos Manfred E. Clynes y Nathan S. Kline, quienes dicen que un cyborg es esencialmente un sistema hombre-máquina en el cual los mecanismos de control de la porción humana son modificados externamente por medicamentos o dispositivos de regulación para que el ser pueda vivir en un entorno diferente al normal. Lo cierto es que esto hace ya tiempo que dejó de ser ciencia ficción. Por ejemplo, las personas que usan marcapasos, aquellos quienes sufren accidentes y les son implantadas prótesis para poder caminar, gafas de realidad aumentada, gadgets que nos ayudan a hacer la vida más fácil, auriculares que se unen a nuestros huesos del cráneo para emitir sonido a través de ellos, etcétera. Ciencias como la nanotecnología que van de la mano con la robótica, la medicina y otras ciencias están haciendo investigaciones sorprendentes para adaptar nanorobots que puedan ingresar a nuestro cuerpo y repararlo, erradicar el cáncer, curar la diabetes, limpiar la sangre, remover coágulos, solucionar trombosis, etc. Imagina que estás en un examen, en la escuela, y de pronto no recuerdas la respuesta a cierta pregunta. En secreto, podrías ingresar a internet desde tus gafas de realidad aumentada, leer un artículo en Wikipedia o escucharlo en tus auriculares implantados en tu cráneo. Sería genial, ¿no? Pero eso no sería todo. Realmente, las aplicaciones son infinitas. Gracias al aprendizaje acelerado por medio de Internet, la realidad aumentada o la realidad virtual, la facilidad para incorporar conocimientos en cualquier tipo de rama de estudios en nuestros cerebros es cada vez más fácil. La integración entre hombre y máquina es cada día más viable. Piernas robóticas, visión térmica, extensiones mecánicas y todo ello conectado a nuestro sistema nervioso para cumplir las órdenes de nuestro cerebro. Los Homo sapiens 2.0 o los humanos 2.0 no están lejos de ser posibles. Y algunos expertos en el tema aseguran que esto se dará por medio de la unión de tres partes fundamentales del ser humano: la ciencia, la mente y el espíritu. Así es que ya lo sabes. Si tu hijo saca malas notas en la escuela, quizás podría ser el próximo Einstein. Si en lugar de jugar con sus compañeros en la escuela se la pasa todo el día sentado sin hacer nada, ¿quién sabe? A lo mejor se encuentra en un viaje astral en un planeta lejano jugando con los niños de aquel planeta. Y si tu hijo no va a clases, pero le gusta ver al documentalista, no te preocupes. Tu hijo ve al documentalista porque tiene clases. Y yo soy el documentalista. Y esto fue Homo sapiens 2.0.